Entonces ya está. Y bueno, buenas noches nuevamente con todos. Es una alegría ver a algunas personas conectadas en esta noche. Yo sé que a veces es complicado dejar a los hijos, dejar al marido, dejar a la esposa para poder conectarse un ratito aquí en aprender y a retroalimentarnos un poquito en este tema de lo que es disciplina positiva. Para esta jornada del día de esta noche, hubo un error en la invitación porque pusieron el tema de la jornada anterior, pero para esta noche tenemos el tema del aliento. Lo que habíamos, bueno, hoy tenemos algunas personas que recién se certificaron el fin de semana y entonces están fresquitos ahí y entonces ellos recordarán lo que era el aliento, que es como uno de los principios básicos de lo que es la disciplina positiva y de donde parten todas las herramientas que aprendemos y que queremos aplicar, porque sabemos que un niño que se porta mal es un niño que está desalentado y entonces la única manera de lograr que prospere y que empiece a actuar de una manera útil en la vida es cuando se sienta bien desde adentro, ¿verdad? Y entonces entonces hoy vamos a hablar un poco sobre el aliento también porque estamos, al menos en la sierra, finalizando clases y a veces tenemos muchos estudiantes, muchos papás y muchos profesores desmotivados, desalentados, bajoneados y diciendo, a ver, si tan solo este chico se diera cuenta, si tan solo los papás apoyaran, si tan solo los otros profes vieran el potencial que tiene, si tan solo él mismo se diera cuenta, o si tan solo el, el Ministerio de Educación, o si la rectora, o si la vicerrectora, o si el mundo fuera mejor, ¿verdad? Entonces a veces estamos con estos pensamientos de si tan solo, bastante desmotivados, y por eso pensé que este tema del aliento caía bien en esta época del año. Entonces, antes de empezar a hablar un poquito yo, quería escucharles a ustedes, a ver, a las personas que recién se certificaron o a las que ya están algún tiempo tratando de aplicar lo que es disciplina positiva en el aula de clase o cómo sienten en esta época del año, sobre todo este tema del aliento, para ver cómo a partir de ahí empezamos nuestra discusión y entonces a ver quién se anima a hablar un poquito sobre el tema. Les escucho. Acuérdense que pueden levantar la mano o simplemente desbloquear el micrófono, ¿ok? Hola, Fabiola. Ok, Santiago, a ver, te escuchamos. Ya. Eh, bueno, yo estos 2 días bueno, yo me gradué, no me gradué, hice el curso el sábado y el domingo. eh, He aplicado en estos 2 días que he estado en el aula, entonces, sabes que antes no lo veía claro, pero en estos 2 días ya es evidente, o sea, me doy cuenta de que los estudiantes que se portan mal, como así decimos, portarse mal, es porque necesitan eso que tú dices, aliento, o sea, es porque, como decíamos, quieren llamar la atención o quieren sentirse útiles. Eh, y qué bueno que esta videollamada sea para hablar de eso, porque sí he tenido dificultades en ese sentido y sí me gustaría saber cómo actuar. Ujú. Me puse mute y no podía hablar. Ah, ya. Muchas gracias, Santiago. Y bueno, entonces él nos ha dicho un poquito de lo que ha vivido estos 2 días en el aula. No sé quién más se anima a contarnos un poquito sobre este tema del aliento en su aula con sus estudiantes o alguna pregunta que tenga para ver cómo encaminamos también esta, esta jornada de hoy. Tengo a José y a Pedro que no tienen micrófono. Entonces, ahí, como les decía, si es que revisan su pantalla o su dispositivo a ver si es que está sin el permiso del micrófono o si es que le conectan
unos audífonos o algo así, ahí nos va a ayudar. Y si es que no, pueden también escribir por el chat. ¿Nadie más se anima? Bueno, a ver, hasta que alguien más se anime, recordarles que la palabra que utilizamos en español, la palabra aliento, la hemos traducido así, o sea, hemos traducido la original que es encouragement a la palabra aliento porque aliento es ese soplo de vida, ¿verdad? Ese, ese espíritu que está dentro de nosotros y que nos ayuda a movernos, sobre todo cuando estamos en estos momentos más difíciles del día a día. En la palabra encouragement en inglés, si se dan cuenta, tiene la palabra courage, que es coraje, y entonces es esa valentía, esa fuerza, el coraje que nos ayuda a seguir adelante. Y cuando una persona no tiene ese coraje, se puede estancar. Entonces es ahí cuando no tiene esa fuerza vital para seguir adelante. Y cuando hablamos de los niños, entonces es ahí cuando se empiezan a portar mal. Como decía Santiago, cuando quieren sentirse útiles, sentirse capaces y por alguna razón no es así o no se sienten amados, no es necesariamente en el aula de clase o por nosotros, tal vez es una cuestión familiar, una cuestión de la relación con sus los compañeros o con otros profesores, pero el contexto en general hace que este niño esté desalentado y se puede estar portando mal, como decíamos, ¿verdad? Y debajo de ese portarse mal habían esto de las metas equivocadas que decimos, pero también pueden existir otras situaciones por las que un niño actúe de cierta manera, recordando que lo que siempre va a buscar es esto, pertenecer y trascender, sentirme amado y sentirme importante. Y si nosotros como maestros logramos eso, entonces vamos a estar cumpliendo nuestra razón de ser, nuestra vocación, el por qué nosotros nos hicimos educadores. Porque nosotros nos convertimos en educadores para ayudar a estos niños a dar lo mejor de sí. En algunas de las capacitaciones o formaciones que damos, sabemos hacer esta analogía con la semillita, ¿verdad? Y decimos que los niños son como una semilla. Y esta semilla ya tiene dentro todo su potencial, todo lo que necesita para ser la plantita que está llamada a ser. Pero a veces no tiene el ambiente adecuado para prosperar. Y a veces nosotros creemos que está algo mal con esa semillita y la hacemos a un lado o queremos cambiarla o meterle alguna cosa para que mejore. Pero en realidad lo que está dentro de esa semilla está bien. Lo que a veces está mal es la creencia, o sea, el niño que cree que está algo mal en él o que los otros no le quieren o no lo aprecian porque algo está mal en él y entonces se porta mal. Y si nosotros logramos ayudarle a cambiar esa creencia, él va a prosperar. Y ese ayudarle a cambiar esa creencia equivocada, eso es a la final el aliento. Yo tenía algunos como historias que, bueno, aquí hay algunos testimonios y algunas historias, pero me acordaba de un profesor en el colegio donde yo trabajaba. Él era el profesor de arte y él era un pintor. Y era muy bueno, ayudó a hacer algunas cosas ahí en el colegio en cuanto a, de pintura, ¿verdad? Pero él nos contaba que cuando él estaba en un segundo grado, la profesora de arte les mandó a hacer un trabajo sobre el centro de Quito y que tenían que hacer un dibujo, una obra de arte, no me acuerdo, o sea, un proyecto artístico con el tema era el centro de Quito y entonces él se esforzó mucho y fue al centro y vio a la iglesia de San Francisco y él en su edad cortita que tenía, él hizo el mejor esfuerzo que él podía y bueno, hizo su iglesia y llevó muy orgulloso a la escuela su obra de arte. Pero cuando llegó allá, vio que los otros compañeritos tenían unos trabajos espectaculares porque, claro, le habían ayudado los papás o los tíos o habían incluso mandado a hacer. Y la profesora a sus compañeros les puso, bueno, en esa época 20,
y a él no le puso 20, él le puso una mala nota, o lo que él percibió como una mala nota. Y a los otros niños les pusieron sus trabajos para ser expuestos a que todo el mundo vea y al de él no. Y entonces él se sintió, obviamente, o sea, muy mal y pensó que él era muy mal dibujante y cogió su dibujo, él cuenta, y lo tiró a la basura. Y dijo que, o sea, ese rato él decidió, acuérdense esto que decíamos que los niños están decidiendo todo el tiempo acerca de sí mismos, acerca del mundo y acerca de los demás. Y él a partir de esto que él pensó y sintió, decidió que no era un buen dibujante y que odiaba todo lo que tenía que ver con el arte y lo dejó ahí. Y no fue hasta cuando cumplió como 30 años que él retomó el tema del arte y se convirtió en pintor y ahora vive de eso. Y es muy bueno. Y fue gracias a otras situaciones, o sea, que él pudo cambiar estas creencias que él se formó o estas decisiones que él tomó de chiquito respecto a su vida y pudo salir adelante, ¿no? Y con esto que es el mismo arte. Pero lo que quería contarles esta historia es porque a veces nosotros como maestros, sin darnos cuenta, podemos estar desalentando un montón de niños y sin, sin mala fe. O sea, yo estoy segura que la profesora de este chico eh, nunca se imaginó lo que estaba desencadenando, ¿verdad? Y también los papás de los otros chicos, al darles haciendo los trabajos, tampoco estaban cayendo en cuenta de cómo estaban ayudando o no ayudando en el desarrollo de estos chicos, porque cada uno de ellos también tomó sus propias decisiones respecto a sí mismos y a los demás. Y bueno, yo creía que esta era una historia de aliento, o más bien tal vez de desaliento, pero quería como introducir con este tema y escucharles a ustedes a ver si es que esto les hizo clic con algo que a ustedes han vivido o cuando eran niños con sus propios profesores o historias acerca de aliento de alguno de ustedes. A ver, entonces nuevamente les doy la palabra y les escucho o les leo si es que alguien se anima a escribir también. Más se anima, si no hay el Santiago que salve. Bueno, sabes que estaba pensando en que, en que es muy común en nuestra sociedad, por ejemplo, que si en la casa hay alguien un hijo que sabe pintar, sabe jugar fútbol, o este tipo de habilidades que no son, digamos, consideradas una buena profesión, son desalentadas. O sea, en casa, por lo general, los papás dicen, tienes que ser médico, tienes que ser ingeniero, tienes que ser abogado, arquitecto, o sea, las que supuestamente te van a asegurar un futuro estable económicamente. Y claro, me pasó y creo que a todos nosotros nos ha pasado esto en la casa, desde casa creo que empieza, ¿no? Ujú. Y gracias, Santiago. Ayer, no fue ayer, anteayer Santiago nos decía que él es un poco tímido y que no se había animado a participar mucho en la certificación, pues ahora, y dijo que iba a intentar participar más, pues entonces ahora está cumpliendo lo que dijo, ¿verdad? No, y muchas gracias. Y porque eso que nos cuenta Santiago también da la pauta para conversar un poco sobre lo que están pasando muchos de los chicos justo en esta época del año, sobre todo los chicos que se están graduando o que están en los últimos, en los 2 últimos años de bachillerato, ¿verdad? Hay muchos temas, hay muchos casos de niños que están viviendo justo eso que nos cuenta Santiago y justo hace un par de años también, ya que lo hablan, entonces antes de hacer el ejercicio, yo voy a contar más testimonios o anécdotas. Había un niño que había sido muy buen estudiante durante toda su etapa escolar, pero en el último año, en tercero de bachillerato, empezó a decaer mucho
y empezó a sacar muy malas notas y casi que se queda de grado y todo. Entonces sus papás estaban muy preocupados y además enojados porque no entendían cómo este muchacho estaba echando por la borda su futuro, como ellos decían, ¿verdad? Y entonces al conversar con él, o sea, no entregaba deberes, en las pruebas sacaba muy malas notas, en algunas materias estaba como que más o menos, pero en estas que eran como las de más peso, en lo que, o sea, en lo que él había escogido, las materias que él tenía que superar, estaba muy mal. Y era una cuestión que no se creía, porque como digo, era un chico que había tenido una historia de que todo le iba bien. Entonces, al conversar con él, nos dimos cuenta que justo era un tema de desaliento. Este muchacho tenía un montón de presión por parte en su casa, en su hogar, por entrar a estudiar ingeniería. Él no quería ser ingeniero, pero su papá era ingeniero, su abuelo había ido ingeniero y de la Politécnica, y entonces ya estaba todo ahí. Había dado los exámenes y bueno, todo estaba eh, listo para que él sea el siguiente ingeniero en la familia, pero él no quería ser ingeniero. Él adoraba la música y era muy buen músico. Tocaba muy bien la guitarra, él se había solito aprendido a tocar la guitarra e incluso estaba dando clases a niños más pequeños para aprender a tocar guitarra y cobraba por esas clases. Y entonces él hasta tenía ya su plan hecho de vida y entonces decía, a ver, si mi papá no me quiere pagar la carrera de música, yo ya tengo unos cuantos clientes y he visto que puedo con esto ahorrar y pagarme yo mismo la carrera, pero no quiero estudiar ingeniería y no sé cómo decirle. Entonces la única manera que se me ocurría de cómo decirle sin enfrentarle y sin también decepcionarle, porque le aterraba el decepcionar a sus papás, era sacando malas notas y no estudiando para, no sé, o sea, a él ya no le importaba si es que perdía, no, como son chicos, a veces no miden también todas las consecuencias de sus actos. Él solamente estaba muy desalentado, muy presionado, muy angustiado con toda esta situación y no se sentía escuchado. Y entonces estaba actuando de esta manera. Acuérdense lo que decíamos en el iceberg, ¿verdad? El comportamiento que vemos es solamente la punta del iceberg y es la solución del niño a un problema que no vemos. Y entonces este chico pensaba que estaba solucionando su problema de desaliento y de falta de sentirse escuchado y de sentirse presionado a hacer algo que él no quería, portándose de esa manera, sacando malas notas y no estudiando. Entonces, cuando conversamos y él nos contó todo esto, le preguntamos si es que se animaba a tener una reunión ahí con los papás. Y él tenía miedo, pero aceptó. Incluso él había ido a la universidad, era una universidad privada, y los papás no sabían, pero o sea, él fue y se había inscrito en otra carrera, no en la de ingeniería. Entonces fue como para inscribirse en ingeniería y no se inscribió en ingeniería. Entonces él no sabía cómo contarles a los papás. Pero bueno, cuando se enfrentaron ahí, toda la familia, estuvo también la hermana que sí sabía todo y, y estaba también ahí. Empezamos felicitándole al papá porque este muchacho sabía bien lo que quería, sabía sus talentos, tenía las metas claras, sabía lo que quería y estaba arriesgando todo por sus metas. Y eso era algo que muchos chicos no tienen. Muchos chicos no saben para qué son buenos, no saben qué es lo que quieren de la vida y simplemente se dejan llevar. Y este muchacho no era así. Entonces, al enfocarnos en sus fortalezas y en felicitarle al papá por haber criado una persona que sabe lo que quiere, el papá pudo ceder, le costó, fue difícil para él, pero aceptó y fue una historia con un final feliz, pero solamente era para recordar o caer en cuenta de cómo el desaliento en los niños puede hacer que se porten mal. Y si nosotros solo nos fijamos en el mal comportamiento, podemos estar actuando o reaccionando frente a esa conducta de una manera totalmente inadecuada, que en lugar de ayudarle al niño a salir adelante y prosperar, le hundimos más. Y historias como esta suceden en esta época del año mucho, porque es cuando se está terminando el, el año escolar.
Entonces, eso, no sé si alguien más tiene alguna otra cosa que compartir. Hola Fabi, buenas noches. ¿Quién habla? Con Karen. Karen. Iba a decir qué Hola. bueno verla, pero bueno, qué bueno escuchar de Karen. No sé por qué no aparezco, no tengo idea. Ya voy a revisar qué es lo que pasa. Sí, porque aquí dice que sí está activo el No, audio y el video. Bueno, entonces sí. como se oye bajito, entonces ahí háblenos duro ahí, Karen. A ver, le ¿Ahí escuchamos. me escuchas? Sí, mejor. Quisiera saber qué es lo que tú nos recomendarías para que justamente no caer en lo que tú nos contabas de este chico que hizo su mejor esfuerzo, su trabajo. Y uno como docente, claro, al comparar con otros, uno le juzga negativamente a ese trabajo y de alguna manera le estás desalentando su esfuerzo. Entonces, ¿cómo darnos cuenta de que realmente ese niño hizo su mejor esfuerzo? Puede ser, Ujú. para no caer en eso de que a veces una calificación que uno le pone lo que hace es desalentarlo y más bien desmotivarlo a que siga con su trabajo. Sí, esto que Karen plantea es en realidad un problema de los que yo sé decir que son un error de sistema, ¿verdad? Porque las calificaciones o sea, son un medio que ayudan, o sea, pretenden ayudar a medir la evolución o el proceso de los chicos y nada más, pero se convierte en una forma de medirse a sí mismos. Entonces ellos desvían su atención del proceso de aprendizaje o de ellos mismos y empiezan a creer que ellos son la nota y que la nota representa lo que sí, lo que ellos son. Y entonces desvía el propósito original de para lo que fue creada las calificaciones, ¿verdad? Entonces, si por mí fuera, yo eliminaría todo lo que tiene que ver con calificaciones, porque en realidad, o sea, es más el daño que hacen a los chicos y a los papás desde que son muy chiquititos, o sea, entran al jardín de infantes, entran a primer grado y ya les empiezan a poner una nota y los empiezan y ellos mismos se empiezan a comparar. Ah, es que yo saqué 10 y tú sacaste menos, es que yo soy mejor que tú, o por qué él tiene esto y yo no. Y empieza esta cuestión de una competencia malsana, porque la competencia en sí misma no es que sea algo malo, pero empieza esta cuestión de compararse el uno con otro. Y cada niño es único, cada persona tiene sus propias fortalezas y potencialidades. Entonces, el compararme no es como, no sé si sea justo, o sea, no es tan real, ¿no? Porque hay niños que son muy buenos artistas y otros que son muy buenos en mate y otros que son muy buenos en lengua y de eso se trata, o sea, de esa diversidad y de aceptar esas diferencias. Pero las notas lo que pretenden es como ponerles a todos bajo la misma vara de medida y entonces es ahí cuando los niños en lugar de motivarse, se desalientan. Unos empiezan a presionarse demasiado y empiezan a creer que si es que sacan menos de tal nota son menos, que van a decepcionar a la mamá, que van a decepcionar al profesor y se ponen demasiado peso encima y se vuelven ansiosos y causan muchos problemas emocionales, psicológicos y físicos también. Y otros, en cambio, deciden que no son buenos y se dan por vencidos. Y otros se vuelven mediocres porque dicen, bueno, o sea, la nota yo con tal de estar en esto ya es, o sea, yo paso todo, saco buenas calificaciones y eso es mi objetivo, pero no está en realidad aprendiendo nada. Entonces, las calificaciones no nos están ayudando. Conocí un colegio en México, eh, una educadora que se certificó, era directora de un colegio chiquitito, y decidieron no poner calificaciones. O sea, ponían calificaciones para enviar al ministerio, porque era un requerimiento, pero a los niños nunca les entregaban las calificaciones o los trabajos nunca tenían ahí un número o una letra. Tenían retroalimentación, sí, tenían esfuerzo, tenían palabras de aliento, que ya veremos aquí un pequeño ejemplo, pero no tenían números ni letras, ni nada de eso. Luego, eso sí, mandaban al ministerio, pero los chicos ni siquiera se enteraban. Y dice que fue genial cómo cambió de un año al otro al cambiar
esta perspectiva o esta metodología que implementaron en cómo los chicos empezaron a prosperar más, se empezaron a esforzar mucho más, a cooperar entre ellos, a ayudarse mutuamente, porque no se enfocaban en la nota, sino en dar lo mejor de sí. Y al no tener notas, los papás también bajaban su nivel de ansiedad y entonces no les daban haciendo, como en el caso de este chico artista, los deberes, porque ya no era por una nota. Hacían lo mejor que podían ellos mismos. Entonces, porque a veces los papás les dan haciendo o mandan a hacer o piden ayudas extra y hasta pagan, o sea, por maquetas o mapas o trabajos de todo tipo, porque se han desviado hacia sacar una nota y y se olvidan del proceso, se olvidan de lo que realmente queremos para nuestros hijos. Se acuerdan de las listas, de las características y habilidades, se olvidan de esas listas o algunos ni siquiera la tienen, entonces creen que el objetivo de la educación es sacar notas y no es por ahí. Entonces, eso es lo que yo le puedo contar, Karen, pero claro, son decisiones difíciles y que es irse en contra del sistema, es irse en contra de la corriente, a veces es irse como institución en contra de los papás, porque los mismos papás exigen a veces la nota, pero si es que tenemos un proceso también de involucrar a los papás en este tipo de debates, en este tipo de reflexiones, ellos van a ir entendiendo de qué es lo que realmente quieren para sus hijos y qué les va a ayudar como herramientas y capacidades para enfrentar la vida. O sea, la nota, la calificación tal vez no es lo que más les va a ayudar en la vida, como habíamos visto cuando tenemos nuestras capacitaciones, ¿verdad? Y la otra parte es esto de evitar el comparar, ¿no es cierto? Como papás decimos, a ver, no compares entre dos hijos, cada uno es diferente. Y a veces, ¿por qué no eres como tu hermana? O mira cómo hizo tu hermanito. Lo mismo hacemos en el aula. Y entonces a veces los trabajos, la calidad de los trabajos y cómo calificamos es muy subjetivo también, porque depende de la visión del que califica. Las rúbricas y todo ese tipo de cosas nos ayudan a ser más objetivos, pero no son perfectos. Y entonces, en ese sentido, otra de las cosas que ayudan es el no mandar deberes ni trabajos a la casa y hacerlo todo desde en el aula, que es esto que saben llamar flipped classrooms, ¿verdad? Que entonces en casa a veces mandan a ver un video o otro tipo de cosas y en el colegio es donde se hacen los ejercicios, se hacen los proyectos, se hacen todo. Entonces ahí nos evitamos ese tipo de problemas también y que es una opción que a mí me parece muy pertinente. Y otro día hablamos del tema de los deberes también. Cuando ya cuando estemos a punto de empezar clases, hacemos el tema de los deberes. ¿Ok? Eso, Karen. No sé si alguien tiene alguna otra cosa con esto. Ok. Miren, decíamos que con este tema del aliento, muchos profesores se sienten, sí, como decía y como lo que nos contaba a veces Karen, ¿verdad? O sea, no sabemos cómo responder frente a estos retos, estos desafíos y nos sentimos sin habilidad. Y aquí en el libro, bueno, está en inglés, pero dice, o sea, nos sentimos sin respuestas y sin habilidad. Y si juntamos eso de respuestas y habilidad, es lo que hace la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, es que como que no tenemos las herramientas para cumplir nuestra responsabilidad de ser maestros. Y eso mismo, en sí mismo, es desalentador. Como maestros, necesitamos alentarnos a nosotros mismos, como cuerpo docente, como personas, a nosotros mismos, porque como decíamos al inicio, ¿verdad? En esta época del año, sobre todo, nos sentimos como con un montón de cosas, un montón de responsabilidades que tenemos que cumplir, que las calificaciones en las que no creemos y tenemos que enviar, en los informes
que a veces tenemos que sacar tiempo de no sé dónde para poder hacer, que los supletorios que tenemos que tomar y retomar y volver a tomar porque nos dicen que hay que darles miles de oportunidades a los chicos, pero sabemos que ese examen o ese tipo de evaluación no les está ayudando en realidad a tener las habilidades cognitivas, pero tampoco socioemocionales que ellos necesitan para prosperar. Y entonces a veces nos sentimos súper desalentados porque queremos hacer las cosas de una manera, pero el sistema nos exige que cumplamos un montón de otras cosas y eso puede ser muy desgastante. Entonces, cuando hacemos los talleres y todo eso, a veces los profes salen como muy motivados, así como el Santi, como el José, muy motivados y a veces nos damos contra la pared porque igual tenemos este sistema que no nos deja avanzar. Pero piensen que cuando están ahí en el aula con esos 20 chicos, con esos 30 chicos, les estamos realmente dando la oportunidad de vivir un espacio diferente y podemos en realidad cambiarles la vida. Así como hay estos ejemplos que decíamos de este chico que una profe sin querer le cambió la vida porque le hizo perder, qué sé yo, 30 años de su vida en el ser artista o que tal vez pudo ser mucho mejor artista de lo que fue porque empezó muy tarde. Hay muchos otros testimonios y que son la mayoría de profesores que cambian la vida de un niño con una hora en, de dar clases en el colegio. Aun cuando durante los 12 años tal vez vivió pura desmotivación, se acuerdan de esa una profesora que cuando estuvo en cuarto grado, que le dijo tal o cual cosa, que le saludaba con cariño, que le escuchaba, porque lo que más recuerdan los chicos es el haber sido escuchados. Y así hay muchos testimonios de profesores, y esos los encuentran hasta en el internet, ahí en YouTube, de estos profesores que cambian la vida a los estudiantes en un año, con una hora a la semana. Entonces, imagínense si nosotros nos ponemos como propósito ese, o sea, el mirarles a los niños como este todo que son y el alentarles en todo momento desde lo que nosotros podemos les podemos realmente estar ayudando o cambiándoles la vida. Y como decíamos en la certificación del fin de semana, a veces decimos, pero eso es tarea de los papás, o sea, ¿yo qué tengo que ver con esto de lo socioemocional y la autoestima de los chicos? Sí, es verdad que es de los papás, pero nuevamente estos niños pasan con nosotros la mayor parte del día a la final. Y entonces tenemos mucho una oportunidad muy grande para trabajar ahí y no nos podemos lavar las manos y decir eso no es conmigo. Tenemos muchas oportunidades de ayudarles a ellos a desarrollar estas habilidades. Aquí yo tengo algunas como sugerencias de cómo podríamos ayudar en el aula de clase a fomentar esto del aliento en los estudiantes. A todos ustedes, bueno, y si no, también puedo subir aquí, tienen este cuadro y en sus manuales tienen ese cuadro de diferencias entre elogio y aliento también que nos puede ayudar como una guía para saber lo que es el aliento, ¿verdad? Pero a ver, dice aquí como sugerencias, una de las formas en que nosotros podemos alentar a los chicos en el aula de clase es siendo nosotros modelo y enseñándoles todas estas habilidades que se pueden enseñar a través de las actividades que enseñamos en la certificación, modelando la amabilidad y la firmeza al mismo tiempo y el respeto mutuo, la cooperación, dándoles opciones, o sea, no es que les decimos qué hacer, sino que les damos opciones. Entonces, ¿quieres esto o esto? ¿O prefieres hacer el deber el lunes o entregar el martes? O sea, les damos opciones a los niños que eso les empodera y ellos se sienten alentados con eso. Valorarlos a las personas cuando ayudan, o sea, cuando cooperan, cuando te ayudan en cualquier cosa, valorar su esfuerzo y el trabajo, el apoyo que ellos te están dando, ¿verdad? Eso también ayuda a que ellos sigan desarrollándose más. Involucrarlos en la toma de decisiones y todas estas actividades o herramientas que se dan cuando trabajamos en las reuniones de aula. Otra sugerencia dice
comunicación no verbal puede ser muy alentadora, o sea, un guiño de ojo, una sonrisa, una señal de las que ellas, como que ellos ya saben qué quieres decir con los niños, eso puede alentarles, o sea, a ver, yo vi lo que hiciste, estuvo muy bien, o vi cómo le ayudaste a tu compañero, o no sé, pues, o sea, hay señales cada uno ahí desde su propio ser puede tomar ideas en esto de comunicación no verbal, ¿no? Pero son estas pequeñas cosas que dicen, confío en ti, o sea, sé que puedes hacerlo y ese tipo de cosas. Otra sugerencia dice encontrar esas fortalezas individuales en los niños, ¿no? Y reconocer, o sea, reconocer esas potencialidades, esas fortalezas individuales que ellos pueden tener. O sea, que es bueno con los amigos, o sea, es bueno trabajando en equipo, que es bueno, sí, en cuestiones académicas, tal vez es bueno con los números, o bueno escribiendo, o es bueno haciendo chistes, o tiene un ritmo genial, o hace raps de todas las cosas, o es muy bueno en los deportes, o es muy empático y sabe cuando alguien está triste y cuando alguien está contento. O sea, todas esas cosas pueden ayudarles a los niños a sentir alentados porque se sienten reconocidos desde lo que ellos son. Otra cosa es que el aliento siempre es específico, o sea, no es algo como general. Voy y le reconozco algo específico. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos, si es que mandamos a hacer un trabajo, mandamos a hacer un cuento, un ensayo. A veces los profesores simplemente ponemos la nota y a veces ponemos una carita feliz. Yo hacía eso, ponía una carita feliz y buen trabajo. Y eso les ponemos a todos, o a algunos les ponemos X y les tachamos y les ponemos todo lo que está mal. Y eso es muy desalentador. Pero si en lugar de simplemente poner la carita feliz y decir muy buen trabajo, le porque si mandamos a hacer un párrafo, un ensayo, un cuento, es porque lo vamos a leer. Leemos y decimos, esta parte que escribiste en tu análisis del poema tal, me ha movido mucho algo dentro y te felicito, Sarita, por cómo escribes. O puedo tomar esta frase que escribiste para contarles a los otros profesores porque me encantó esa reflexión que hiciste. O sea, es algo muy puntual. O veo que te esforzaste mucho en hacer este problema de matemáticas y que ahora ya te sale más rápido que lo que lo difícil que se te hacía antes. O sea, soy en mis comentarios, en mis reconocimientos, soy específico. O sea, digo exactamente qué es lo que estoy reconociendo del niño y eso es lo que le alienta. Si es que lo digo algo en general, pues no va a ser tan efectivo o incluso va a sonar como frase hecha guión. O sea, a todos les dice lo mismo y a todos les pone carita feliz. Entonces eso. Otra, eh, bueno, en reconocer el proceso del niño y su esfuerzo para mejorar su comportamiento. Por ejemplo, decirle, a ver, noté que cuando te estaba molestando el Juanito y te estaba pinchando ahí, te levantaste y te cambiaste de puesto. Entonces, y eso fue algo que demuestra cómo te quieres controlar tu comportamiento para no reaccionar o no dejarte llevar. Y aprecio mucho eso de ti. Entonces, reconozco el esfuerzo que ellos están haciendo por mejorar su comportamiento. Y es nuevamente específico. Y se enfoca en el proceso y el esfuerzo, no tanto en el resultado. La otra dice, a veces los profes creemos que le estamos alentando al chico diciéndole, esfuércese un poquito más, yo sé que usted puede. Y en ese esfuércese un poquito más puede en realidad desalentar primero porque ellos dicen, o sea, si yo me estoy esforzando, o sea, ¿y qué quiere esta profesora que yo haga? Entonces, más bien nos ayudaría tal vez a tener un tiempo especial. Y cuando hablo de tiempo especial con ese niño, sentarme ahí directamente con él y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo crees que podríamos trabajar para que te vaya mejor? Y entonces hacer como un plan y entonces ahí ver qué significa esfuérzate más, o sea, puntualmente, ¿qué es esforzarme más? Más tiempo, una organización mejor, priorizar, qué sé yo. Ahí saldría
de forma personalizada. Entonces, esto que llamamos tiempo especial con los papás, de que tengo que tener un tiempo especial con mi hijo y hacer algo divertido, con los profes, el tiempo especial es sentarse con el alumno, de tú a tú, un tiempo específico con él y escucharle y ver cómo le está yendo y ver qué es lo que está pensando y qué es lo que le pasa por la cabeza o cómo ve el plan a futuro, las dificultades que él tiene, ¿verdad? Y no solamente decir, yo confío en usted, esfuércese más, porque eso no le, tal vez en vez de ayudarle, le desalienta. Otra de las sugerencias que aquí da y que a veces nosotros como profes podríamos pensar que no es alentador, es el seguimiento consecuente. Cuando hacemos un acuerdo puntual con los niños de lo que sea, o sea, en cuanto a conducta o en cuanto a lo académico, de entrega de deberes o de un trabajo extra, el de uno hacer el seguimiento consecuente es alentador porque sabe que no está solo, porque sabe que puede confiar en nuestra palabra, que lo que yo digo es en serio, siente que le importa no solamente él como persona, sino que le importa la situación, entonces respeta el trabajo de sí mismo como maestro y a él como persona. Entonces, ese seguimiento consecuente también es alentador. Y finalmente, la otra sugerencia que aquí dice es el darse el tiempo de entrenar, porque a veces los chicos se les dice que hagan algo, pero nunca les hemos enseñado cómo. Y entonces al darnos el tiempo de entrenarles y desglosar la tarea grande en pequeños pasos más sencillos y más cortos, eso les hace a ellos ver la situación con mayor esperanza también. Y eso les alienta a seguir. Entonces esas son como las 7 sugerencias que en el libro de herramientas para educadores en el aula de disciplina positiva frente al aliento están aquí. Entonces, con esto que hemos dicho hasta este momento, no sé si es que alguien tiene algo que decir antes de hacer un pequeño ejercicio. Fabiola, estaba pensando, este, reconocer las habilidades específicas del estudiante, eh, funciona mejor si se lo hace en público, frente al resto de la clase. ¿Ok? Siempre nos dicen eso, ¿no? Que cuando uno reconoce algo bueno lo haga en público. Pero yo creo que puede ser tanto en público como en privado. O sea, y no son solamente cuestiones académicas también que uno reconoce. O sea, aquí había un testimonio de una profesora que los niños le eligieron como para que sea la representante de ellos al graduarse y había sido la profesora en 4º grado y se dio el trabajo a esta señora de decir algo bueno de cada uno de sus estudiantes. Y, y de cada uno algo puntual. Y no eran tanto, o sea, usted era incluso a la que fue como abanderada, o sea, y no le dijo cosas de lo académico, de lo buena, inteligente y buena alumna que era, sino le dijo eh, que le felicitaba por cómo ella ve que le quiere tanto a su papá y que ella cuando le conoció veía el amor que le tenía tanto a su papá y como el papá también le quería mucho a esta niña. Entonces, el reconocer ese esfuerzo y ese amor por el papá era una cuestión de aliento, no fue solo para la niña, sino para el papá también. Entonces, cosas que no salen de lo académico también, o sea, o un niño que sin que nadie le pida ayudaba a vaciar el basurero de la profesora todas las semanas. Entonces nadie se daba cuenta de eso y esta profesora lo notaba. O la sonrisa linda que como siempre te saluda en la mañana, la niña siempre alegre, o que siempre te dice, hola, profes, todo sonreído, y, entonces, y uno reconoce eso. Entonces, puede ser ese rato algo personal que le digo, o sea, me, me pone muy contenta cada mañana porque usted me saluda siempre tan contenta y tan amorosa y eso me hace el día. Entonces le estoy diciendo a esa niña eso de forma personal, pero también puedo hacer un reconocimiento general. Pero este tipo de cositas, o sea, como usted le quiere a su papá, tal vez, bueno, esta profe sí lo hizo en frente de todos, pero pueden ser cosas que no necesariamente son en público, porque no necesariamente son este tipo de reconocimientos, como digo, o sea, de algo grande o algo académico, que sí, son cosas chiquitas, son esos detalles del día a día que uno puede estar mirando, o sea, como ella le
le consoló al compañero cuando estaba mal por alguna situación y uno va y lo reconoce. O cómo le calmó al compañero cuando estaba reaccionando alterado frente a la situación con la profesora. O sea, son cosas cotidianas que uno puede reconocer. Entonces, no necesariamente es que en público, ¿ok? ¿Alguien más? Bueno, verán, como nos queda 10 minutos, y tengo aquí un ejercicio que, bueno, no lo hicimos, no alcanzamos a hacerlo en la última certificación, y que tiene que ver con el tema del aliento y cómo a veces nosotros queremos empoderar a los niños y en lugar de empoderarlos los desalentamos. Entonces, este ejercicio es empoderar versus eh, desalentar. Como no estamos en el salón, no puedo pedir ahí voluntarios y entonces lo que voy a hacer es que les voy a pedir que todos ustedes asuman el rol de un niño, ¿ok? Van a imaginarse ahí que ustedes son un niño, no sé, de entre 10 y 13 años, ¿puede ser? Y ya saben, ¿no es cierto? Entonces, eh, pónganse en el rol de este niño, piensen como un niño de 13 años y a ver, a partir de lo que yo voy a decir, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y qué estoy decidiendo. Entonces, ustedes solamente van a escuchar estas frases, después yo voy a procesar, luego hacemos otra ronda y procesamos también, ¿ok? Entonces, espero ahí que participen muchos o escriban también ahí en el chat lo que piensan, sienten y deciden. Entonces, a ver, voy a empezar con las frases, ¿ok? No puedo creer que volviste a dejar todo para el último. Por esta vez podrás entregar el trabajo mañana, pero ahora sí que sea la última vez, porque si no vas a tener que sufrir las consecuencias. Voy a tener que llamar a tus papás por esta situación. Si terminas el trabajo a tiempo, te doy un punto extra. Ay, ¿cuántas veces tengo que repetirte que prestes atención? ¿Por qué no eres más como tu hermano? ¿Cómo es que siempre te olvidas y de las cosas y no haces el trabajo? Ay, ¿por qué no serás más responsable? Pensé que harías tu trabajo al dejarte ser mi ayudante y llevar el leccionario. Eres tan decepcionante. Bueno, no me sorprende. Te vi perdiendo el tiempo ahí mirando por la ventana. Debería darte vergüenza. Eres tan irresponsable. Así no vas a llegar a hacer nada en la vida. Seguro te encuentro por ahí viviendo en la calle como un vagabundo. Ok, esa fue la primera ronda. Entonces, ahora chicos, les pregunto, bueno, espero que ya no esté entrecortado. María Dolores me decía que estaba entrecortado. Eh, pero ahora les pregunto, a ver, ¿pueden escribir o pueden decirme, a ver, después de escuchar estas frases, qué es lo que estaban pensando, qué sentían y qué les daba ganas de hacer? Bueno, pensaba que, no sé, como que no me quiere la profe Ya, no me quiere la profe. y me siento bastante frustrado, triste y decido como que ya no hacer las cosas, Ok, ya sin una razón, ya siento que no puedo, que soy ok. inútil. Te sientes inútil, que no puedes y decides que no puedes, que no vas a hacer las cosas porque igual no puedes. Gracias, José. Em, Yesenia dice, pensaba que nunca hago lo suficiente, que no sirvo para esto. Alejandra dice, impotencia, desalentada, con iras. María Dolores dice, me sentí asustada, triste, pensaba que no sirvo para nada y que decepciono a las personas. Me siento triste, frustrada, rabiosa, que no sirvo para nada, que seré una vaga siempre. Eso dice Marcela. ¿Alguien más?
Supongo que se acuerdan de la lista de características y habilidades. ¿Ustedes creen que están desarrollando alguna de ellas en ustedes mismos? Tal vez no, ¿verdad? Aquí dice, no me creen capaz de hacer las cosas, nos dice Pedro. Quería decirle que se calle a la profesora y que no me siga diciendo malas cosas contra mí. Todo eso me daba ganas. Bueno, vamos ahora a tener una segunda ronda. ¿Okay? Entonces es la misma situación, pero dice, no me entienden, esto no es lo mío, quisiera que pudiese ser valorado por lo que sí puedo hacer bien. Eso es lo que estaban pensando y decidiendo. Odiaría que me comparen con mi hermano, es bastante desmotivante que te pongan en una carrera permanente con los hermanos. Ok, eso es lo que han pensado, sentido y decidido en esta ronda. Vamos a tener una segunda ronda, entonces a ver qué pasa para luego procesar y luego retroalimentar, ¿ok? Dice, a ver, puedo ayudarte con tu deber los martes y jueves luego de clases, pero no puedo estar disponible a última hora. Sabes que me importas mucho. Vales más que tus notas. ¿Cómo ves la situación ahora con tu rendimiento? ¿Quisieras escuchar lo que me preocupa? ¿Crees que podríamos pensar juntos posibles soluciones para ayudarte? ¿Qué te parece si nos sentamos y armamos un plan para tus deberes que nos pueda servir a los dos? Me gustaría escuchar lo que esto significa para ti. ¿Me cuentas por qué no es importante para ti hacer los deberes? Me siento muy mal cuando no haces los deberes porque yo valoro mucho la educación. Para mí es algo muy importante y desearía que vieras lo valioso que es en tu vida. Puedo ver que te sientes mal por haber sacado esa mala nota. Confío en que aprenderás de esto y encontrarás la manera de sacar la nota que deseas. Ok, esa fue la segunda ronda. Les pregunto qué es lo que estaban pensando, sintiendo y decidiendo. Aquí tengo algunos escritos. Dice, me siento empoderada, me siento querida, que se preocupan por mí, que quieren mi bienestar, pienso que puedo y decido poner más de mi parte. Siento que le importo como persona. Siento bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Sí, también siento que mi opinión es escuchada. Siento que soy valorado y y sí siento sinceridad en esas frases. O sea, como que el apoyo que me ofrecen es sincero. Ok. Gracias, Santiago. Aquí dice también, siento que merece la pena esforzarme un poco más. Pensaba que le intereso a la profe y que debo responder positivamente ante su preocupación. ¿Alguien más? Bueno, también siento que em, el interés no es tanto las notas, sino que aprenda o que yo desarrolle unas habilidades que la profe quiere impartir en mí. Okay, entonces el enfoque no está en realidad en la nota, sino en que la profe le importas como persona y tú quieres mejorar estas características y habilidades en ti. Gracias, José. Ok, miren, este ejercicio se llama desalentar, no, sí, versus empoderar, sí, desalentar versus empoderar. Bueno, aquí dice, pensaba que le intereso a la profe, debo responder positivamente, pienso que me dan oportunidades con cariño y respeto. Y esto último que nos escribe María a Dolores, con cariño y respeto. Esa es como la clave de esta segunda ronda, o sea, hay amabilidad y firmeza al mismo tiempo, es decir, hay cariño y hay respeto hacia el niño, pero también hacia el profesor y hacia la situación. Eso es la amabilidad y la firmeza al mismo tiempo.
Por eso es que son alentadoras o empoderadoras, porque empoderan al niño. La responsabilidad del deber en este caso es del niño. En la primera ronda, si se dan cuenta, habían algunas frases, las del inicio, que eran como bastante más amables, si se quieren. O la profe pretendía ser bonita, a ver, si es que haces bien, si sacas, haces tu trabajo, te pongo un punto extra, te doy un premio. Bueno, ahora ya no me entregaste, pero bueno, ya entrégame mañana, pero que sea la última vez, pero el niño sabe que no va a ser la última vez. Y había, en cambio, el otro extremo, eran frases muy duras, a veces crueles, ¿verdad? De compararle, de humillarle, de soltarle y decirle, o sea, que no espero nada de ti. A veces los educadores creemos que siendo muy duros, estamos empoderando al chico, porque decimos, el mundo es cruel, o sea, tiene que ver que las cosas no son fáciles en esta vida. Y en ese afán de hacer bien, le estamos desalentando al niño y haciéndole sentir estas cosas que ustedes decían y escribían aquí. Entonces, esta amabilidad malentendida como ser buenita, ser simpática si se quiere, no empoderan. Y también la firmeza malentendida, porque a veces entendemos firmeza como ser el malo, el bravo, el duro. Y la firmeza es solo sinónimo de respeto, respeto hacia mí y hacia los demás. Y la amabilidad, podríamos decir que aunque tiene también la base en el respeto, es como sinónimo de esta conexión, el vínculo, ¿verdad? Y entonces ese equilibrio que es la amabilidad y la firmeza, esta conexión antes que la corrección, este respeto mutuo, eso es lo que alienta. Y no es que el aliento, o sea, en la segunda ronda no es que le estábamos diciendo al niño que puede nomás no hacer el deber o puede nomás no estudiar, le estamos empoderando, le estamos dando la responsabilidad de la educación o del deber o de lo que sea en él mismo. Y eso a veces puede ser incómodo. Eso a veces no es muy bonito que digamos, igual, ¡ay, qué odioso! O sea, tengo que hacer igual el deber, igual tengo que estudiar, igual tengo que ir al colegio y tengo que cumplir a tiempo las cosas. Entonces, no es que el ser amable implica que el niño esté siempre contento. Acuérdense esto que decíamos de que en disciplina positiva no hacemos sufrir, pero tampoco evitamos el sufrimiento. No causamos dolor, pero no evitamos el dolor, porque el dolor, el sufrimiento es parte de la vida y no es nuestro deber rescatarles a los niños. Algunas de estas frases eran muy rescatadoras. Incluso dentro de la rigidez o del ser duro o bravo, rescataban al niño. Y eso no empodera. Y cuando hablamos de aliento, estamos hablando de esto, de empoderar, de darle el poder, esa fuerza, el coraje a los niños para seguir adelante. Y, y eso entonces era lo que teníamos preparado para esta jornada de hoy. Y entonces no sé si alguien más quiera decir algo con este ejercicio en particular o con el tema del aliento en general, ya como despedida. Ok, no levanta nadie la mano. Dice, bueno, muchas gracias. Ok, muy bien. Fabiola, Santi. estaba pensando algo, creo que se relaciona un poco y es que eh, a veces a mí me da la impresión de que los estudiantes, como tienen poco afecto quizás en casa o en casa principalmente, cuando un profesor le llama la atención así con este tipo de frases, otra vez tú me haces quedar mal, si es que es el tutor, por ejemplo, ya me habló el de matemática o la profe de lengua, de que siempre estás molestando, a pesar de que esas frases sean desalentadoras, el estudiante como que siente como que, bueno, pero por lo menos se preocupa por mí y, y acepta esas frases quizás como, como de buena manera. Eh, Te lo cuento porque lo noté hoy en el colegio. Lo noté. A pesar de que una profe eh, se refería así con ese tipo de frases a los estudiantes
como que le demostraban afecto o como que se sentían queridos o que la profe se preocupaba por ellos. Bueno, ahí habría que ver la relación que tiene la profe con los niños. O sea, si es que es una relación de conexión, una relación afectuosa, y luego tú le escuchas decir estas frases que suenan como muy duras, y los chicos reaccionan de esta manera más, sí, o sea, desde la conexión, es porque la relación no está dañada, como puede sí suceder, como tú dices, en la casa. Entonces, por eso es que es la conexión y la corrección, ¿verdad? No podemos corregir si no hay corrección. Si el niño responde frente a la corrección es porque ya hay conexión. Pero también tenemos que caer en cuenta, acuérdate del tema de las metas equivocadas. A veces un niño puede estar pensando, a ver, la única manera que yo pertenezco es llamando la atención. Y esta profesora me está dando atención, aunque sea una mala atención, me está llamando, o sea, me está hablando, me está diciendo cosas feas, pero estoy llamando su atención. Y ese llamar la atención me hace sentir que pertenezco. Entonces, por lo menos eso. Tal vez en casa ni siquiera eso tengo. Entonces, hay que ver un poquito más allá abajo, ¿verdad? Claro, tú lo veías desde afuera y puede ser que sí, en verdad, sí había esta conexión, pero también puede ser que estos niños, tal vez no todos, porque claro, o sea, tal vez unos sí y otros no, tal vez están sintiendo, bueno, por lo menos esta profe llamamos la atención. ¿Sabes? Si nos habla, nos dice cosas feas que ahí le hacemos quedar mal, pero así es como llamo la atención y solo llamando la atención es como yo siento que pertenezco desde mi creencia equivocada, que como sabemos las creencias equivocadas o que responden a esta lógica privada es inconsciente, o sea, no es que lo hacen a propósito. ¿Ok? Eso no más era. Ok, gracias Santiago. Y aliento se puede hacer entre los mismos estudiantes, digamos como reconocimientos o agradecimientos, utilizar en las reuniones de aula, por ejemplo. El tema de los agradecimientos y reconocimientos o con los cumplidos y apreciaciones que también les llamábamos, son una forma de alentar. Esas frases del reconocer, el agradecer son alentadoras. Y evidentemente el aliento no es algo que solo lo hace desde el adulto al niño, es una cosa que debemos hacer todos los seres humanos a nosotros mismos y a los demás. Entonces, al alentar a los niños estamos modelando para que ellos también aprendan a alentarse a sí mismos y alentar a los demás. Entonces, no es algo que solo es de adulto a niño, es algo que modelamos los adultos para que los niños aprendan también a interactuar de esa manera. O sea, el aliento, recuerden, como dice Dreyfus, ¿verdad? El aliento es a los niños y a los adultos también, como el agua es para las plantas. Entonces, y como el agua es para las personas también. Entonces, es algo que necesitamos todos para vivir. Y ya que estamos, o sea, ahí la cuña publicitaria, en junio tendremos justamente el entrenamiento del Encouragement Consultant Training, que enseña justamente, o sea, es todo basado en el tema adleriano del aliento, donde te dan herramientas y pautas y ejercicios para alentarte a ti mismo y así enseñar a alentar a los demás. Y yo lo he practicado haciendo con niños, bueno, de adolescentes y funciona muy bien. Y luego que empiecen ellos a trabajarlo entre ellos, ¿no? Eso. Y sí, o sea, y esto se da en las reuniones del aula. Eso. Ok, Marcela. Y bueno, entonces muchísimas gracias con todos. Ha sido nuevamente un placer estar y compartir esta mentoría con ustedes. Espero que nos sigamos viendo en las siguientes mentorías, que sepan que pueden escribir cualquier cosa que necesiten ahí a través del grupo y que si es que hay algún documento y todo, nosotros lo subimos también ahí en el tema del Facebook también. Y muchas gracias a todos y nos estamos entonces viendo.